Hola, mi nombre es Norma Angélica Saldívar Pérez, mi número de matrícula es SAL 099040. Estudio la licenciatura en Ciencias de la Educación. Esta materia es Evaluación Educativa por la profesora Aleida López Ávila. Esto es Proyecto Integrador. ¿Cómo se diferencian los diseños descriptivo, correlacional y experimental en cuanto a sus objetivos, procedimientos y utilidad dentro de una investigación educativa? Radica en el control, mientras que el descriptivo y el correlacional observan la realidad tal cual es, el experimental interviene activamente en ella para ver qué sucede. ¿Qué criterios se deben considerar al seleccionar técnicas de recolección de información como la observación, la entrevista o el cuestionario y cómo influyen en la calidad de los datos obtenidos? Debe basarse en el objetivo de la investigación, la naturaleza de la información, validez, confiabilidad, facilidad de tiempo, recursos y el contexto de los participantes. La calidad de los datos depende de la coherencia entre el método y el propósito. La observación proporciona datos objetivos y directos en el entorno natural. La entrevista permite profundizar en los significados. El cuestionario facilita la obtención de muestras grandes. Al conjugar los tres, la combinación de estas técnicas aumenta la calidad de validar los datos desde distintas perspectivas. ¿Qué aspectos del contexto educativo deben considerarse al decidir entre un diseño experimental y un cualitativo, como el estudio de casos en una investigación? El diseño experimental, apropiado si el objetivo es verificar relaciones de causa-efecto, probar hipótesis y medir el impacto de una variable independiente sobre una dependiente. El cualitativo, ideal para entender el cómo y el por qué de fenómenos complejos, comportamientos, experiencias individuales o situaciones únicas dentro de un entorno natural. Relata una experiencia educativa que hayas vivido y explica cómo podrías investigarla usando el método etnográfico, qué retos enfrentarías y cómo los abordarías. Yo en la primaria teníamos un taller que se llamaba radio. Usábamos un salón y en el salón pues usábamos materiales reciclados. Yo como observador me sentaría no solo a escuchar las noticias, sino cómo se organizan, cómo están las grabadoras. Profundizaría en las historias del cómo se sentían cuando estaban en la cabina. Analizaría los artefactos, investigaría cómo era la construcción de la cabina, cómo eran los guiones y las grabaciones. Anotaría el cómo se sentiría estar ahí, el ruido del recreo de fondo y las emociones o nervios antes de grabar. Como yo fui parte del taller, mi propia nostalgia podría nublar el análisis crítico. Como es un recuerdo, se tiende a olvidar qué retos se enfrentaban en aquel tiempo y así omitiría conflictos o dificultades que son vitales para entender la realidad social en ese entonces. Entrevistaría a otros compañeros o al profesor para tener más versiones. Buscaría fotos, audios, grabadoras o guiones escritos a mano para contar como anclas de realidad que no cambian con el tiempo y ayudan a situarme en la mentalidad de esa época. Gracias.